nació el 3 de diciembre de 1895 en Viena y murió el 9 de octubre de 1982 en Londres. Fue una psicoanalista austríaca, hija de Sigmund Freud. Ana fue la sexta y última hija del matrimonio de Sigmund Freud y Martha Berman. Al nacer, fue confiada inmediatamente a los cuidados de la institutriz Josefina. En 1920 ingresa en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, una psicoanalista de niños. Entre sus primeros pacientes se cuentan los hijos de Dorothy Burlingham, a quien la ligaría una relación profunda y compleja. Por el resto de su vida fue su compañera de viaje y de vida, y ejerció con los hijos de ella sus inclinaciones maternales. Teorías de Anna Freud, el yo y los mecanismos de defensa, psicología infantil. Psicología del yo. Ana se mantuvo fiel a las ideas básicas de su padre. No obstante, se preocupó más de la dinámica mental que de su estructura y estuvo particularmente fascinada por el lugar del yo en todo esto. Aplicación práctica de la psicología infantil. Psicología infantil. En primer lugar, la relación del niño con el terapeuta es distinta. Los padres de este constituyen una gran parte de la vida de él, una parte que el terapeuta no puede usurpar, pero el terapeuta no puede convertirse en otro niño. Sigue siendo una figura de autoridad para el paciente, así que Ana ideó una técnica para manejar este problema de transferencia, utilizando la forma más natural posible, siendo un adulto cuidadoso, no un nuevo compañero de juegos, no un padre sustituto. Anna Freud trabaja principalmente con análisis de los sueños, métodos socráticos y mediante dibujos. Los mecanismos de defensa. Represión, olvido motivado. Se elimina el impulso, idea o recuerdo. Ejemplo, una joven tiene culpa por impulsos sexuales. No revela el nombre de su novio a sus amigos. Negación. Negación motivada. Se bloquean ciertos eventos al entrar a la conciencia. La negación detiene peligros externos al desecharlos. Ejemplo. Una viuda pone en la mesa el puesto del difunto esposo y habla con él. Asceticismo. Renunciar a las necesidades. Característico de la pubertad. Los adolescentes sienten el impulso sexual. Se protegen repudiando el placer limitado, el sueño y la comida, o reteniendo la orina. Ejemplo. Hacer dieta para controlar el impulso. Proyección. Desplazamiento al exterior. Se le atribuye a otra persona los impulsos propios. Pensamientos que no se aceptan olvidándose ajenos al yo como si no fueran propios. Ejemplo, el esposo que trata de ser infiel muestra suspicacia acerca de ser fiel a su mujer. Renuncia altruista. Sacrificio del yo. Satisface necesidades vicariamente, cuando se identifica con las de otros. La persona abandona sus ambiciones y permite que otro las lleve a cabo. Ejemplo.
Una joven empleada no es capaz de pedir un aumento, entonces se convierte en defensora de los derechos. Desplazamiento, reorientación del impulso. Los impulsos, en su mayoría agresivos, van hacia un blanco sustituto cuando el propio blanco resulta amenazado. Ejemplo, una joven tenía celos de la relación de su hermana con su madre, entonces tenía resentimiento hacia las mujeres de la familia. Volverse contra el yo como objeto o como blanco. Los impulsos se dirigen al interior hacia uno mismo en vez del exterior. Que fuera el blanco apropiado, aparecen sentimientos masoquistas de culpa y de depresión. Ejemplo, una mujer que guarda rencor hacia su madre y se autocastiga. Formación reactiva, creer lo contrario. Es una reacción desagradable que se transforma en aceptada. Ejemplo, odio en amor, amor en odio. Reversión, activo en pasivo. Transforma un impulso en activo a uno pasivo. Los impulsos sádicos tienden a volverse masoquistas, agresión e impulso sexual. Sublimación, sustituto susceptible. Ejemplo, veterano de guerra que se convierte en un policía para defender el vecindario. Introyección, llevar al interior. Incorporar características de algo externo en la conducta. Ejemplo, el adolescente que adopta rasgos y forma de hablar de la persona que admira. Identificación con el agresor. Adopta rasgos peculiares de una persona. Ejemplo, a la niña no le gusta que su mamá le hiciera reproches, entonces hace gemidos para llorar. Aislamiento, despojarlo del significado emocional. Características de la neurosis objetiva compulsiva. Ejemplo, el muchacho de 17 años siente culpa por la masturbación. Deshacer, cancelación mágica. Características de la personalidad obsesiva compulsiva. Ejemplo, el mismo chico anterior que trata de rechazar sus pensamientos de masturbación. Regresión, repliegue en el desarrollo. Un regreso de modos anteriores de ira frente a la angustia. Ejemplo, en su primera separación de la madre por hospitalización, Tom empezó a chuparse el pulgar y a ensuciarse los pantalones. Mecanismo de defensa, aplicación práctica. Las llamadas técnicas de ajuste básico, mecanismos homeostáticos, estrategias de afrontamiento. Son, junto a los mecanismos de defensa, mecanismos psicológicos que reducen las consecuencias de un acontecimiento estresante, de modo que el individuo puede seguir funcionando normalmente. Los modelos de comportamiento que componen la psique en el ser humano son un compuesto de fuerzas. Estas fuerzas son las características genéticas, las características instintivas. Que residen en el inconsciente y los factores de desarrollo que incluyen adiestramiento, circunstancias ambientales del individuo y experiencia y formación.
Críticas a la teoría de Anna Freud. Según Melanie Klein, en el análisis de niños se puede obtener por lo menos los mismos resultados que los obtenidos con adultos. Para Klein es innecesario e incompatible que el analista tenga una tarea pedagógica. El analista debe comportarse igual que con los adultos. Para Anna Freud, el analista no debe ser impersonal, indefinido, una página en blanco. Según Klein, el analista no debe ahorrarle el sufrimiento a los niños. Por el contrario, debe forzar su acceso a la conciencia e incluir la abrasión para ahorrarle al niño un sufrimiento posterior. Para Anna Freud, el superyo del niño es más inmaduro que el superyo de los adultos. Según Klein, el superyo se desarrolla tempranamente, de modo que el superyo de los niños se aproxima al de los adultos. ¿En qué año nació Freud? Nació en 1895 en Viena. Menciona por lo menos 4 mecanismos de defensa: proyección, negación, disociación y represión. ¿Qué no debe de hacer el analista, según Klein, en la terapia con niños? Ahorrar el sufrimiento a los niños. ¿Cómo se denomina la teoría de Anna Freud? Mecanismos de defensa y psicología infantil. ¿Cuál es el nombre de la institutriz de Anna? Josefina Szilar. ¿Cuál es la diferencia para Anna Freud entre el superyo del niño y el adulto? Que uno es más inmaduro que el otro. ¿Quién tenía rivalidad con Anna respecto a su teoría? Melanie Klein. Conclusión. En la teoría de Anna Freud, los mecanismos de defensa y psicología infantil señalan lo que para ella es lo más importante. Retomando bases de la teoría de su padre, el psicoanalista Sigmund Freud, para Anna los mecanismos de defensa son desarrollados desde pequeños y estos no podrían ser lo que son sin antes haber pasado por la infancia, que es donde surgen los inicios de esto. Esta es la razón por la cual no se consideran innatos. Melanie Klein, una de las rivales más destacadas de Anna, no aceptaba que a los niños se les debe evitar el sufrimiento. Klein afirmaba que el superyo de los niños era casi tan maduro que el de los adultos.